Sean todos bienvenidos a este su programa de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir la palabra de Dios, a compartir las enseñanzas más significativas de nuestra Iglesia Católica. Para mí es un placer poder acompañarlos en este día. Como ya lo saben los que me han visto por anteriores programas, mi nombre es Sebastián y es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes. También quisiera presentarles a mi compañero Víctor, quien está presente aquí también en este programa. Bienvenido, Víctor. Sebastián, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes, los que a semana nos siguen a través de estos medios televisivos para llevar a sus hogares el mensaje del Evangelio semanalmente, para que aprendamos todos juntos acerca de lo que nos invita a realizar la Iglesia Católica. Pero partiendo ya de este saludo tan especial para ustedes y para usted, Sebastián, ¿qué tal te parece si vamos a nuestra primera sección? Escucha la palabra. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 1 al 7, encontramos el siguiente pasaje donde Pablo se acerca a la comunidad de Éfeso y allí saluda a unos discípulos y les pregunta si han recibido ya el Espíritu Santo. Ellos le manifiestan que no conocen tal Espíritu Santo y que solo han recibido el bautismo de Juan. Ese bautismo de conversión, el cual Pablo les explica y por el cual ellos han recibido el llamado a ser cristianos. Encontramos en este pasaje cómo Pablo al llegar los llama discípulos, porque ya han recibido ese bautismo de conversión, pero es necesario que renazcan en el agua, pero también en el Espíritu Santo, para poder ser llamados discípulos de Cristo. Por eso Él les explica cómo funciona, cómo actúa el Espíritu Santo en la renovación de nuestra fe y en nuestra conversión. Hoy quiero decirte con estas palabras a ti que me ves y que me escuchas, que para ser discípulo de Cristo debemos tener un cambio en nuestras vidas, porque aquellos hombres que estaban en Éfeso ya eran discípulos, ya eran llamados, seguidores, tenían un estilo de vida, pero les faltaba algo, convertirse al Señor, y es lo que Pablo les trae, esa conversión, ese cambio, para que su vida ahora actúe en las palabras de Jesús. El discípulo debe ser una persona orante. El discípulo debe ser convencido de sí y convencido en quien cree, porque no solo diciendo Señor, Señor nos podemos salvar. El discípulo debe tener una vida concorde al Evangelio, al cual Jesucristo nos dejó y el cual Pablo predica y enseña en las sinagogas, en los templos, en las comunidades. Ese discípulo debe estar ligado al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada, porque sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos recibir la gracia de Dios, la cual nos ayuda y nos fortalece en nuestra vida. Pablo les da el bautismo en el Espíritu Santo a estos que eran más o menos unos 12 hombres que estaban reunidos, y así emprenden ahora una misión. Es momento de que nosotros examinemos nuestra vida. Quizás fuimos ya bautizados en la iglesia de Cristo, en la cual fuimos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Esa triple misión, la cual nos la concede la iglesia por la gracia de Cristo, porque no hemos merecido tal bautismo del Señor. Ha sido la gracia infinita que nos lo ha otorgado. Ahora pues, que sean nuestras obras, ahora pues, que sea nuestra vida la que manifieste ese Espíritu Santo que ha sido infundido y derramado sobre nosotros, representado en ese crisma, el cual un día un sacerdote impuso en nuestro pecho para sellar definitivamente como hijo de Dios a cada uno de nosotros,
para hacernos copartícipes y coherederos del reino, de la gracia y de la salvación que Él mismo nos trae. Es así también como en el sacramento de la confirmación nosotros podemos reafirmar ese mismo espíritu, el cual nos hace discípulos y misioneros, el cual nos compromete con voluntad propia y absoluta a seguir sus pasos, a seguir al Maestro que nos ama, que tiene sus brazos abiertos para siempre recibirnos, para siempre decir: hijo, te estaba esperando, porque esa es la tarea del discípulo, ser seguidor, pero también de ir al encuentro de su Maestro. Bueno, queridos televidentes y Víctor, después de haber escuchado esta palabra tan hermosa que el Señor nos regala para el día de hoy, qué bueno es que nos podamos adentrar en el tema que el Señor nos tiene preparado por medio de nosotros para cada uno de ustedes. Y el tema de hoy es el Espíritu Santo y los discípulos. De cierto modo podemos ver que es un tema muy importante dentro de nuestra vida, porque es que cada uno de nosotros también está llamado a ser discípulo del Señor, y es la manera de cómo el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cómo influye en nuestras vidas. Pero antes de poder adentrarnos en este tema, qué bueno sería que tú también a su vez nos introdujeras en este tema. Así es, Sebastián y televidentes, después de haber vivido hace pocos días la solemnidad de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende, o hacemos la conmemoración de descender el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, la invitación es también que permitamos que ese Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo se presentó al colegio apostólico, donde estaban los 12 apóstoles ya elegidos, la Virgen y demás discípulos. Eso también permitió que ellos pudieran expresarse en diferentes lenguas, permitió que pudieran llegar con este mensaje de palabra a muchas iglesias, les permitió entender las demás lenguas y de esta manera poder llevar ese mensaje de salvación a nuevas ciudades, a nuevas culturas, a nuevos contornos. Y es que precisamente eso que tú dices, Víctor, es de recalcar, porque esa venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y sobre la Virgen María la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde digamos que se marca el inicio del nacimiento de la iglesia cristiana. Por eso es que los discípulos o los apóstoles en ese tiempo eran conocidos como los seguidores de Jesús. Entonces es ahí precisamente donde el Espíritu Santo llega hacia cada uno de ellos, como tú lo comentas, llega en lenguas de fuego, se infunde en la vida de cada uno de ellos y les da el poder para que vayan y prediquen el Evangelio, para que vayan y sanen enfermos y hagan milagros. Eso es precisamente lo que nos debe interpelar a cada uno de nosotros en esta realidad. Por eso es que cada uno de nosotros, desde el momento en que nos adentramos en la vida de iglesia, estamos llamados a ser discípulos del Señor, a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que Él venga sobre nuestra vida, y así de ese mismo modo, como tú lo decías hace un momento, que el Señor nos dé el poder de poder hablar en lenguas para llegar a tantas personas a través del Evangelio, ese Evangelio que se debe hacer vida en cada una de nuestras vidas. Así es, Sebas. Y es importante que recalquemos también y le contemos a nuestros televidentes la importancia de los hechos acontecidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tengamos en cuenta que este libro nos narra lo sucedido en esta iglesia naciente y cómo a partir de la resurrección del Señor se presentan simultáneos hechos y acontecimientos en medio del contorno, de la situación que ellos vivían día a día, y cómo este Espíritu Santo los motivó, los impulsó a ir a llevar ese mensaje salvífico. Es importante también, Sebas, que le contemos a nuestros televidentes la importancia de leer este capítulo, pero estos capítulos que nos presenta el libro Los Hechos de los Apóstoles, pero no una lectura leo por leer. Es una lectura pausada para que empecemos a entender de base cómo fue que fue actuando el Espíritu Santo y fue creando discípulos en esta comunidad creciente de cristianos. Y es que también podemos recalcar a la gente la iniciativa de leer este libro Los Hechos de los Apóstoles, como tú lo decías hace un momento, porque es que precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde digamos que se basa la enseñanza, o se basa, digamos que se marca el inicio
de cómo el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de los apóstoles. Y es que el Espíritu Santo es el que da, digamos que la fortaleza, es el que les dio la fuerza a los discípulos, a los apóstoles de Jesús, porque digamos que el Espíritu Santo cuando vino, Jesús ya había ascendido al cielo, ¿cierto? Entonces digamos que ellos estaban como por decirlo así solos, pero el Señor antes les había dicho que les iba a mandar al abogado para que interviniera en toda situación. Y es precisamente lo que es el Espíritu Santo para la vida de cada uno de los discípulos, porque es que sin el Espíritu Santo los discípulos no hubiesen podido hacer las obras que hicieron. Y el Espíritu Santo también llega a nuestra vida para que nosotros hagamos las diferentes realidades de nuestra vida, hagamos las diferentes cosas que se nos presentan en el diario vivir, porque Él es el que intercede, Él es el abogado de, digamos que de los casos difíciles, porque Él es el que nos guía, el que nos da la dirección, qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo de la mejor manera. Así es, Sebastián, y poniéndonos en contexto de alguna forma, los discípulos en su momento se sentían perdedores, pues Jesús había partido, Jesús se había ido y los había dejado solos, pero también en ese momento es cuando les manda la fuerza, el poder del Espíritu Santo, para que ellos con esta fuerza y este poder tuvieran la fuerza necesaria para ir a llevar el Evangelio, para que tuvieran la fuerza necesaria de perder el miedo a qué, al que dirán, el miedo a que los mataran, el miedo a sufrir el martirio. Entonces es también importante tener en cuenta estos acontecimientos que narran muy específicamente, muy claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también es importante que para leer estos textos bíblicos pidamos la iluminación del Espíritu Santo, porque si bien hay que tener el Espíritu Santo para escribir las Escrituras, pero también hay que pedir el Espíritu Santo para poderlas interpretar. Y es que debemos de saber, y cada uno de nosotros, de estas personas que nos ven, debe de saber que el Espíritu Santo siempre está presente en nuestra vida. Lo necesario es pedirlo para todo lo que hagamos, pero debemos de saber que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, porque es que Jesús mismo lo dice, que Él nos va a mandar el Espíritu Santo, pero ya depende de cada uno si lo pide. Es que cada uno de nosotros debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo para realizar las diferentes cosas que se nos presente en nuestra vida del diario vivir, porque muchas veces hacemos las cosas sin asistencia del Espíritu Santo y es ahí donde nos preguntamos que por qué no nos sale como lo quiso Dios. Porque es que debemos de saber también que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo que se manifiesta en cada una de nuestra vida para guiarnos y también para consolarnos en esas adversidades que se nos presenta la vida. Y yo lo diría con total plenitud, que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, es el que nos da la fuerza para hacer todo lo que queramos en nuestra vida. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vea que todo se nos cumple. Así es, Sebastián. Y no solo eso, también si analizamos las situaciones de nuestro diario vivir, nosotros por sí mismos no seríamos capaces de hacer lo que hacemos. Nos referimos a esto con muchas veces las predicaciones. Muchos, predica muy bonito, sí, pero en realidad no somos ni nosotros mismos los que llevamos esas palabras. Es por medio del Espíritu Santo que se transmiten esas palabras, que nosotros somos transmitidores de ese mensaje. Sí, actuamos nosotros, pero es la fuerza del Espíritu Santo la que nos impulsa, nos lleva a que las palabras, acciones y hechos que nosotros hagamos referente a lo que es la palabra de Dios, al entendimiento, a la interpretación, a la reproducción de lo que nos quieren decir los textos bíblicos, es el Espíritu Santo que obra en ese momento para que de una manera u otra seamos nosotros los transmisores de ese mensaje y podamos interpretarlo y llevarlo de la mejor manera. Y es ahí donde debemos de llegar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente yo pienso que las personas que nos están viendo a través de estos medios sabrán que el Espíritu Santo es aquel que llega a nuestra vida para iluminarnos en las cosas que debemos de hacer. Pero qué bueno sería recalcarle a las personas que nos ven algunas características del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo podría comenzar diciendo que el Espíritu Santo es aquel que es guía y consolador. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento y como lo he venido diciendo a lo largo del programa, el Espíritu Santo es aquel que nos guía en lo que debemos hacer. Y consolador, ¿por qué? Porque ante las adversidades de la vida, ante las cosas malas que nos pasan, Él siempre va a estar ahí
para tomar las mejores decisiones y no hacerlo toda la carrera. Entonces yo diría que el Espíritu Santo es guía y consolador. Así es, Sebas. Bien lo decíamos y habíamos hecho como una pequeña introducción de lo que era ese Espíritu Santo y cómo se transmitía. Partamos del hecho de que cuando inicialmente llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, ellos tenían miedo de llevar ese mensaje, miedo de reflejarse a las demás comunidades, de llevar ese mensaje a los diferentes pueblos. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo actúa de la manera que les ayuda a vencer ese miedo, los fortalece para que lleven ese mensaje salvador a cada uno de los pueblos. No nos podemos quedar solamente con el hecho de que fue el Espíritu Santo quien impulsó a los apóstoles a llevar ese mensaje. Tengamos también en cuenta varios textos bíblicos y ahí es donde podemos abrir otro capítulo más, ese Espíritu Santo que impulsó a Pablo a cambiar, ese Espíritu Santo que impulsó a Pablo a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y es que podemos ver que eso que tú comentas acerca de Pablo, debemos de saber también que el Espíritu Santo, como en la característica que lo mencioné, es aquel que se trata de dirigir, de guiar a los creyentes. Y es que Pablo, si bien no era creyente, pero en el momento en el que él se vuelve creyente, es porque el Espíritu Santo habitaba en su vida. Es porque el Espíritu Santo lo guiaba y lo direccionaba hacia las diferentes cosas de su diario vivir. Y porque en la adversidad, en las dificultades, porque debemos de saber que los discípulos, después de que Jesús no se encontraba con ellos, obviamente ellos se sentían temerosos, ellos no sabían qué hacer, tenían miedo a predicar el Evangelio. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega sobre la vida de cada uno de ellos, los ayuda a guiar, los ayuda a ¿qué? A no tener miedo y a cumplir la voluntad de Dios, que es anunciar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan, porque es que con el Espíritu Santo nosotros podemos ser guiados y podemos ser consolados ante las dificultades que nos presente la vida, pero solo si nos encomendamos al Espíritu Santo, que es nuestro guía y consolador. Así es, Sebastián. También es importante recalcar que el Espíritu Santo es transformador. ¿Y qué de manera transforma? Partamos del hecho de que el Espíritu Santo, o no es del hecho de que el Espíritu Santo llegó a Pablo, sino que Jesús se dirigió a Pablo, lo convenció de que él era Jesús el Salvador y le envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para transformar su vida a partir de una experiencia con el resucitado. Por medio de esta experiencia con el resucitado fue que él empezó a llevar ese mensaje a los gentiles, pero el Espíritu Santo siempre estuvo obrando sobre él como discípulo para transformar su vida. Entonces ahí donde el Espíritu Santo se encarga de guiar a los discípulos, se encarga de dar ese mensaje que esos discípulos deben transmitir a las demás comunidades, deben de llevar. También en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de este soldado Cornelio que estaba en oración y que de alguna manera daba limosnas y era muy orante, y cómo el Espíritu Santo llegó a su vida, llegó a su familia para transformarlo y ser creyente. Esas son las obras que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y también se vio reflejado desde el libro Los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta ese poder transformador del Espíritu Santo, cómo ese Espíritu Santo transforma vidas. Pero para que ese Espíritu Santo transforme vidas, tenemos que dejar que llegue, tenemos que dejar que habite en nuestros corazones, para que sea esa fuerza interior, ese Espíritu de Dios que nos motive a transformar, a cambiar la vida y a llevar ese mensaje a las demás personas. Es que eso que tú comentas se puede, digamos, que centrar en qué es la segunda característica del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que transforma nuestra interioridad, como tú lo decías en los diferentes personajes de Cornelio y en los hechos de los apóstoles. Debemos de saber que el Espíritu Santo, cuando habita en nuestra vida, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos transforma nuestra interioridad. ¿En qué? En ser verdaderos discípulos de Jesús, en ser verdaderos discípulos del Padre, viviendo a su voluntad que es de amor a los hermanos, de una justicia de paz. Porque es que si el Espíritu Santo llega en nuestra vida, si el Espíritu Santo habita en nuestra vida, pues claramente tiene que transformarnos a cada uno de nosotros, porque de nada sirve decir que nosotros tenemos
Espíritu Santo en nuestra vida si no estamos realmente cambiados, si no estamos transformados por el Señor. Y esa transformación se debe ver reflejada en ser verdaderos discípulos del Señor. Y como lo comentaba en un programa anterior, el ser verdaderos discípulos del Señor no solamente simplemente significa creer en Él, sino que es adherirse a Él, porque es que eso es lo que es ser discípulo, estar con el Maestro hasta el fin de nuestras vidas. No decir que hoy yo sí creo y mañana no creo, no, porque es que el Espíritu Santo también influye en eso. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida es porque nos hemos adherido de una vez a Cristo y a Dios Padre, para que Él transforme nuestra vida y nos haga verdaderos discípulos de su reino. Así es, Sebastián, y partiendo más de parte de este principio del poder transformador que tiene el Espíritu Santo, es importante también contarle a nuestros televidentes esa importancia de ser discípulos y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo nos va a otorgar unos dones, pero estos dones no es para que nosotros los guardemos para sí mismos, sino para que los demos a los demás. El Espíritu Santo se nos da en forma de dones, pero este don lo tenemos que repartir. No nos podemos quedar con él, sino compartir ese mensaje que nos llega a nuestro corazón, compartir ese mensaje con nuestras comunidades, con nuestra familia, con nuestros amigos, para que ese Espíritu Santo también habite en los corazones de ellos. Si bien nos dice una de las cartas de San Pablo que el Espíritu Santo permea y llega a todos. ¿Y de qué manera? Creándolos, algunos les da dotes diferentes, de evangelistas, de intérpretes, de proclamadores, de servicio a la comunidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos dones que nos da el Espíritu Santo para que no nos quedemos con él, sino que para que seamos capaces de llevarlos a los demás y seamos capaces de llevar ese mensaje evangélico, seamos capaces de construir más discípulos, que es a los que nos invita como tal Jesús, a que seamos discípulos, pero que también llevemos ese mensaje esperanzador para que ampliemos la comunidad del pueblo cristiano, creando más discípulos. Y después de haber comentado esto, pues debemos de saber que esta es la tercera característica que se le denomina al Espíritu Santo, que es aquel que nos regala dones espirituales. Es aquel que nos concede a cada una de nuestras vidas esos dones, pero esos dones que no debemos esconder, sino que los debemos de poner al servicio de Dios y al servicio de nuestra comunidad. Porque es que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, sobre los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se quedaron con lo que el Espíritu Santo les dio sobre potestad para predicar el Evangelio, para hacer milagros y curar enfermos, no, sino que lo transmitieron a muchas más personas. Y de eso se trata, cuando el Espíritu Santo nos da dones y carismas a cada uno de nosotros, esos dones espirituales, es porque nos ve la fuerza, nos ve esa fuerza del Espíritu Santo que nosotros estamos llenos. Y entonces es precisamente donde el Espíritu Santo nos da esos dones, pero no para que nosotros los guardemos, no seamos egoístas con ellos, sino que lo más importante es de transmitir a las demás personas esos dones que el Señor nos regala en su gratuidad. Y en esa gratuidad el Señor nos regala esos dones por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero simplemente, como lo hemos venido comentando a lo largo del programa, debemos de saber que el Espíritu Santo solo da esos dones a los que están llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes pedir un don simplemente así como por pedirlo, porque es que si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿cómo esperas que el Señor te conceda un don o un carisma si tú no pides el Espíritu Santo todos los días de tu vida? Es importante también saber que nosotros debemos pedir el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para que Él nos ilumine en cada una de nuestras acciones. Y en esa iluminación que el Señor nos hace por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, qué bueno es que también nosotros le pidamos un don al Espíritu Santo. Ya después de que pedirle todos los días al Espíritu Santo y pedirle que Él nos ilumine, también pedirle la gracia y pedirle la iluminación de que nos regale un don, el don que Él quiera, no el que nosotros queramos, sino que el que Él nos quiera dar en nuestra vida, para ese don ponerlo al servicio de los demás y, lo más importante, al servicio de la comunidad, en el que todos se vean beneficiados de ese don. Así es, Sebastián, y a partir de este don
que pedimos al Espíritu Santo es que nos acompañe. Que nos acompañe de la manera que podamos llevar ese mensaje evangelizador a cada una de nuestras comunidades, a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros compañeros de trabajo, para que por medio de este Espíritu Santo, de este don que se nos ha otorgado, seamos capaces, intérpretes del Evangelio, de llevar cada día ese mensaje del Evangelio, de transmitirlo a las comunidades. Así es, Sebas, y sería muy bueno compartir más este tema con nuestros televidentes, ya que el tema es demasiado amplio y hay mucho contexto para decir, pero yo creo que el tiempo en televisión se nos queda corto para todo el mensaje que queremos llevar, y es importante también hacer la invitación a nuestros televidentes de que pidan la iluminación del Espíritu Santo al momento de leer los textos bíblicos, porque es la palabra de Dios que está ahí y con la iluminación del Espíritu Santo podemos interpretarla. Y para ir concluyendo este tema, debemos de decir y debemos de hacerle saber a la gente que el Espíritu Santo, en relación con los discípulos, con los apóstoles, es un aspecto muy importante en nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque si bien debemos también saber que cada uno de nosotros somos discípulos, entonces debemos de dejar guiarnos por el Espíritu Santo, debemos dejar direccionarnos por el Espíritu Santo para así tener una comunión plena con Dios y servir a los demás a través de los dones y carismas que el Espíritu Santo nos regala a cada uno de nosotros como sus discípulos. Así es, Sebas, y después de haber hecho este abrebocas de lo que es el Espíritu Santo y el discípulo, ¿qué tal que si vamos a nuestra siguiente sección, Conoce un Corazón? Mi nombre es Mateo Ochoa Vélez. Actualmente me encuentro cursando el grupo de primero de discipulado en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Mi vocación nace cuando era acólito lector en mi parroquia en la Catedral de Santa Rosa de Osos. También cuando pertenecía a los diferentes grupos juveniles salesianos en la Normal, donde hice mis estudios de la primaria y la secundaria. La principal persona fundamental para mi vocación primeramente es Dios, pero seguidamente mi mamá. Mi mamá, que con su ejemplo en la oración, en llevarme la Eucaristía todos los días, gracias a estos ejemplos que me dio mi mamá, mi vocación empezó a nacer. Cuando tenía aproximadamente entre 12 o 13 años, me empecé a alejar un poco de la iglesia, no asistía a la Eucaristía, no le veía como el sentido a esto. Llega el 30 de agosto del año 2022, inicio de las novenas a Nuestra Señora de las Misericordias, patrona de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Yo nunca madrugaba a un rosario de aurora porque prefería quedarme durmiendo, y como vengo de una tierra fría, el frío no me gustaba. Entonces empecé a madrugar durante todos estos días con una amiga de mi mamá, que es prácticamente de mi familia, y posteriormente al rosario seguía la celebración de la Eucaristía. En el momento de la consagración empiezo nuevamente a sentir este llamado a la vida sacerdotal, cuando el Señor me hablaba y me decía: ven y sígueme. Durante todos estos días, hasta el 8 de septiembre, día clásico de Nuestra Señora de las Misericordias, este llamado se fue haciendo mucho más fuerte. Llega el 8 de septiembre del año 2022, cuando reuní a mi familia, a mis papás, mis hermanos, para darle la noticia de que me iba para el seminario. Lo tomaron con mucha alegría, pero también muy sorprendidos, porque como yo me había alejado un tiempo de la iglesia, no creían que yo fuera a tomar esta decisión de venirme para el seminario. Llego al Seminario Nacional Cristo Sacerdote en enero del 2023. Para mi familia y para mí fue un año de muchos retos, obstáculos, ya que estábamos pasando por una situación familiar bastante difícil. Llega el 16 de abril del año 2023, cuando nos dan la noticia de que venía mi sobrino al mundo, Tomás. Digo esto porque esto para mí en esta situación es algo muy importante y ha sido como un regalo de Dios para mi vida, ya que por medio de este niño Dios
sea favorecido para este llamado, porque una situación bastante difícil, bastante triste. Entonces Dios con este niño me quiso dar muchas fuerzas. En el transcurso de estos años hasta el día de hoy en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, me he sentido feliz porque Jesús se vale de cualquier cosa para hacer la llamada a la vida sacerdotal. Dios se valió de la Virgen de María por advocación de la Virgen de las Misericordias para hacer mi llamado a esta vocación. Hasta el día de hoy digo que la Virgen de las Misericordias, obviamente primeramente Dios y después la Virgen, han sido uno de los pilares fundamentales para mi vocación. Me he sentido feliz, no ha sido fácil que digamos, pero si voy siempre con Dios y sus fuerzas son las que me sostienen a mí en este camino, no debo de tener miedo. Quiero terminar esta historia vocacional con esta frase del Papa Benedicto XVI. La vocación no es un proyecto, sino un regalo de Dios. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia vocacional. Dios los bendiga. Después de haber conocido este testimonio de nuestro compañero Mateo, que nos comparte de cómo nació su vocación, damos por terminado nuestro programa, pero sin no antes hacerle la invitación a que hagan la invocación del Espíritu Santo en sus familias, en sus hogares, cuando van a tomar un texto bíblico, y también la importancia de invitarlos a que realicen lectura frecuente de la Sagrada Biblia. Tengamos en cuenta que esta es la palabra de Dios y que se nos hace presente en nuestra vida. Y pedamos la asistencia del Espíritu Santo para que no la entendamos y no la interpretemos en el contexto antiguo, sino que traigamos esas palabras que nos trae la Sagrada Escritura y la hagamos vida en nuestro diario vivir. Y lo más importante, que no dejemos de lado al Espíritu Santo, que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, y esa persona que nos ilumina a cada uno de nosotros. Qué bueno sería que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, pidamos siempre la asistencia del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que queramos, y verás que las cosas que le pidamos al Espíritu Santo, Él nos las concede porque nos ilumina y nos guíe y nos asiste en lo que mejor sea para nuestra vida. Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en el día de hoy, a ti, Víctor, también por estar acompañándome en este lugar y compartir las enseñanzas acerca de nuestra Iglesia Católica y de la palabra que el Señor nos regala en su día. Muchas gracias a todos y pues hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.